a mucha gente. Sí. Muchas gracias, doctora. Entonces, vamos a empezar como tal. Podemos encontrarlos con diferentes nombres. Como ya les decía, podemos encontrar terapia con radioyodo, yodo radioactivo, RAI, o que es como el comprimido en inglés, yodo 131, o esta que es yodo 131, pero es como tal como aparece en la tabla periódica. Aquí lo importante es que nosotros sepamos que el yodo funciona de manera normal y nosotros lo ingresamos por medio de la dieta para formar hormonas tiroideas que nos ayudan al metabolismo de prácticamente todo, al funcionamiento adecuado del cuerpo. Sin embargo, actualmente, este tipo o el yodo como tal, el yodo 131 se utiliza por su similitud con el yodo que nosotros organificamos a nivel de la tiroides, de tal manera que al parecerse tanto a la conformación del yodo que usualmente absorbemos en la tiroides para generar las funciones adecuadas, nos permite poder darle tratamiento a este órgano, a la tiroides. Las aplicaciones que le damos al yodo son tanto diagnósticas como terapéuticas. Es decir, con una aplicación de yodo, yo puedo obtener una imagen en donde me puede decir la distribución de la enfermedad y si yo aumento la dosis a ciertos niveles, puedo tener resultados terapéuticos. A esto se le conoce como teragnóstico, o esa palabra es como la conjugación de estas dos virtudes que tiene el yodo, particularmente ahorita de lo que estamos hablando. A esto entonces se le conoce, o este término es teragnóstico, lo que les decía, es la virtud de aquella molécula que nos permite obtener una imagen diagnóstica y a su vez también terapia, asegurando que vamos a llegar a los sitios alterados o con cáncer en este contexto. Entonces, la terapia con radioyodo se puede utilizar tanto para patología benigna como maligna de la tiroides. Hablando de la patología benigna, tenemos el hipertiroidismo y de la patología maligna, el cáncer diferenciado de tiroides, que es particularmente lo que nos atañe a esta charla. El objetivo del tratamiento con radioyodo es eliminar cualquier depósito microscópico, cualquier célula, ya sea, o sea, cualquier célula tiroidea, ya sea con cáncer o normal o una célula no afectada. Y entonces, esto que decimos ahorita de objetivo nos lleva al siguiente dato que es muy importante. La terapia con radioyodo siempre va precedida de una tiroidectomía total, es decir, de un tratamiento quirúrgico en donde se retira toda la glándula tiroides. Bien, en ocasiones hay veces que la tiroides no se retira de forma completa, se retira como la mitad del óvulo nada más, y en estos casos no está indicado la terapia con radionúclidos, o sea, con radioyodo. Entonces es importante que sepamos que al momento que ellos quitan la tiroides, dejan, aunque sean expertos los cirujanos, hay células microscópicas que se quedan a nivel del lecho. Entonces, el objetivo del tratamiento es justo ese. Dependiendo de muchos factores que vamos a ir viendo más adelante, al dar terapia con radioyodo, aseguramos que las células microscópicas que hayan quedado a nivel del lecho quirúrgico se quiten o dejen de existir, se mueran. Y con esto podamos estar seguros que pues fue un tratamiento exitoso. Ahora bien, otro dato importante antes de empezar la plática es saber qué es la tiroglobulina o, prácticamente qué es, porque seguramente han escuchado que los niveles de tiroglobulina y es el seguimiento, y esta tiroglobulina es una proteína que se hace o que se sintetiza dentro de las células tiroideas de forma normal. Y esta precede a la formación de hormonas tiroideas. Sin embargo, cuando estamos en un contexto de cáncer, nos funciona como un marcador tumoral. ¿Y esto por qué? Porque si dijimos que para dar terapia con radioyodo necesitamos que haya un tratamiento quirúrgico, entonces estamos quitando gran parte del tejido tiroideo. Con el tratamiento, el radioyodo,
aseguramos que esas células tiroideas, buenas o malas, ya no existan. Entonces, por lo tanto, lógicamente no tendríamos que tener tiroglobulina elevada, ¿bien? Porque no hay células tiroideas ya. Es por eso que este marcador es sumamente importante al paso del tiempo y al seguimiento de la patología. Ahora, ¿cómo funciona el yodo radioactivo? El yodo radioactivo lo vamos a obtener o lo vamos a ingerir por medio de la vía oral, ya sea en cápsulas o como en su forma líquida. Y una vez ingresado al cuerpo, se va a absorber dentro de las células tiroideas. Aquí les trato de ejemplificar la tiroides. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando yo ya aplico yodo radioactivo, ya no hay tiroides. Ya hay solamente celulitas que están ahí en el lecho quirúrgico y que es a las cuales vamos a atacar. Estas células tiroideas tienen la capacidad de absorber el yodo, de introducirlo dentro de la célula, y entonces sucede esto. Estamos viendo que dentro de la célula tiroidea, el yodo ya una vez adentro empieza a emitir radiación. El yodo es un radionúclido que es inestable y para llegar a su estado estable emite radiación, que son estas onditas que vemos aquí. Estos rayos. Estos rayos podemos decir que tiene dos tipos. Aquí se los pongo en diferentes colores. Los rayos beta y los rayos gamma. ¿Para qué es importante esto? Porque como mencionábamos al inicio, el yodo tiene la capacidad de darnos una imagen diagnóstica y dar tratamiento. Entonces, los rayos beta, que son los azulitos que ahí les muestro, son los que se encargan de romper el ADN o romper una cadena del ADN de las células tiroideas y formar radicales libres con las moléculas de agua que hay dentro. De tal suerte que esto es dañino para la célula y se muere. Y aseguramos aquí el pilar, que es la terapia. Por otro lado, también tenemos la emisión de rayos gamma, los cuales, al momento nosotros de estar adentro de las células, emiten radiación que por medio de unos aparatos especiales, que más adelante ya lo vamos a ver, obtenemos una imagen o un rastreo. Es decir, evidencia objetiva de dónde está introducido el radioyodo. Entonces es muy importante y muy padre porque obtenemos una imagen básicamente del sitio donde vamos a actuar y de donde vamos a tener respuesta terapéutica. Posteriormente, dependiendo de la dosis, ya sea, bueno, lo que les decía, ¿no? Del efecto terapéutico, a dosis más altas, pues evidentemente vamos a tener el efecto terapéutico. Y por lo tanto, ya después de que ya se introdujo esto, queda la eliminación por fluidos. Particularmente y principalmente durante las 24 y 48 horas es por orina, posteriormente es por todos los fluidos que tenemos, heces fecales, sudor, lágrimas. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque de aquí radica mucho las medidas de seguridad radiológica posteriormente. ¿Qué les iba a decir? Antes de que se me olvide. La vida media o toda esta radiación que les estoy diciendo no va a permanecer así durante toda su vida. Una vez que se aplica o que se da el radioyodo, se dice o se sabe por lo que está escrito en la literatura que la actividad o la energía que tiene el radionúclido va disminuyendo al paso del tiempo. La vida media o el tiempo que tarda en disminuir esa actividad inicial a la mitad son 8 días, aproximadamente pues una semana, ¿no? Sin embargo, va pasando el efecto terapéutico del yodo, no nada más dura 8 días. Se menciona en la literatura que hay, se puede valorar la respuesta al tratamiento hasta 6 meses después, porque es en este tiempo estamos teniendo actividad en donde las células se van rompiendo y se van muriendo al paso del tiempo. Esto es importante que lo sepamos porque las medidas de seguridad radiológica van en razón de la vida media, o sea, de los 8 días. Sin embargo, el efecto terapéutico lo vamos a tener por tiempo más prolongado y vamos a medir la respuesta de esa terapia hasta 6 meses después. ¿Bien? Ahora,
¿Cómo sé si soy candidato o no a tener terapia con yodo radioactivo? Esto depende de muchos factores, como ya vemos y como Amecat seguramente les ha mencionado durante sus posts, sus pláticas. Ese es un trabajo conjunto. Nunca solamente lo puede ver o el cirujano o el endocrino o el médico nuclear. O sea, tiene que ser un trabajo en equipo. De tal suerte que dependemos de un cirujano que quite la tiroides. Dependemos de un patólogo que nos diga cómo está esa tiroides una vez que ya la sacaron del cuerpo. Y ya después, dentro, o sea, en el equipo conjunto, el endocrino con el médico nuclear se va a determinar el tratamiento a seguir. Entonces, cuando retiran la tiroides, pues los médicos patólogos verifican cómo está el tejido y mencionan ciertas cosas que son muy importantes. Si hay invasión fuera de la glándula tiroides, si hay invasión linfovascular. Y todo esto nos va dando pautas para decidir en qué, pues en qué grado o en qué escalón de riesgo tenemos a ese paciente. Y una vez juntando todas esas características, tanto la biopsia o lo que nos reporta el patólogo en la pieza quirúrgica, en la cirugía, si el doctor, el cirujano, al momento de hacer el tratamiento quirúrgico, ya objetivamente ve ganglios tomados con características malignas, pues también se queda constatado en el reporte. Y en ocasiones, no siempre y de preferencia se recomienda no hacerlo, pero el gamagrama con yodo 131 antes de la terapia, con dosis chiquitas, también pudiera valorar tejido residual, ¿no? Valorar tejido ahí que estamos teniendo actividad y que pudieran ser candidatos. Sin embargo, esto hay que tomarlo con mucha reserva porque un rastreo previo a la terapia real pudiera aturdir a la glándula, es decir, como que la bloquea y cuando nosotros queremos dar una dosis alta, ya no absorbe todo el yodo que le estamos otorgando y no vamos a tener una respuesta adecuada. Entonces hay que tomarlo con mucha cautela, sin embargo, también se los menciono porque pues está descrito también en la literatura, sin embargo, no es una recomendación que tenga que seguirse protocolariamente. Ahora, ya dijimos que tuvimos una evaluación, esto es ya por parte de medicina nuclear, ya te evaluó, ya cuando tú llegas con el médico nuclear, pues valora tu reporte de patología y tus laboratorios. Esto es muy importante mencionar porque todo esto ayuda a que nosotros podamos calcular la dosis. No es lo mismo una paciente que solamente tenía la enfermedad a nivel de la glándula tiroides adentro, la quitaron y ya, no tenía más nada, a pacientes que ya tienen ganglios, que tienen extensión extracapsular o que tienen variantes histológicas o tipos de células un poco más agresivas o desfavorables. Entonces es ahí donde ya entra el criterio del médico nuclear para decir si vamos a dar una terapia, no sé, de 30 milicuris, 100 milicuris, 150 o 200 milicuris, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también en la misma consulta de medicina nuclear vamos a ver, o bueno, el médico tiene que darles indicaciones preterapia, que eso es muy importante porque de eso depende que la glándula esté, bueno, que las células residuales estén ávidas de radioyodo y tengamos una terapia exitosa. Entonces, regresando a lo del cálculo de la dosis, nosotros como médicos nucleares dividimos a los pacientes según las guías en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. La intención de esta charla no es que sepan todo, sin embargo, que sí sepan y sí vean que son múltiples factores los que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder determinar una dosis. Y este riesgo que les pongo aquí, o el riesgo bajo, pero riesgo bajo ¿a qué? A recurrir, a que vuelva o que esas células tumorales recurran o vuelvan a salir y que la enfermedad se torne un poco más agresiva. Entonces, pues en riesgo bajo prácticamente tenemos a los pacientes que tienen solamente una variante papilar o folicular encapsulada intratiroidea, no hay extensión a ninguna otra parte, ni invasión linfovascular. Y si hay metástasis, son micrometástasis. Y comparativamente con el riesgo alto, es cuando el paciente ya tiene enfermedad a distancia. Entonces,
aquí importa mucho tanto lo que nos hayan dicho en el reporte de patología como en los pacientes posoperados y los niveles de tiroglobulina en el contexto de riesgo alto. Pero bueno, ya que sabemos que son múltiples factores los que se implican para poder determinar una dosis, entonces actualmente se ocupan las dosis que se llaman dosis fijas. Es decir, un paciente con riesgo bajo se va a beneficiar, bueno, dependiendo del contexto, porque hay guías que mencionan que un riesgo bajo podría o no tener terapia con radionúclidos, con terapia con radioyodo. Se menciona en la ATA, que es la Asociación de Tiroides Americana, que te tiene que tener todos estos, o sea, todos estos puntitos para que un paciente realmente se exima de la dosis. Sin embargo, es una recomendación con evidencia baja. Por lo tanto, el riesgo bajo se beneficia realmente porque pues no podemos asegurar que no hay celulitas en el lecho quirúrgico de una dosis chiquita, 30 milicuris. Un riesgo intermedio, a su vez, las dosis oscilan entre 50 y 100 milicuris y un riesgo alto cuando ya hay enfermedad a distancia de 150 a 200 milicuris. Y entonces aquí más o menos les pongo un gráfico en donde vamos a ir viendo paso por paso cómo va a ser el procedimiento. Como vemos, primero siempre es la cirugía. Y posteriormente la cirugía de, que será 6 a 12 semanas antes, estamos hablando casi 3 meses previos, pues el paciente ya se diagnostica con el cáncer de tiroides, se hace la tiroidectomía, nos esperamos de 2 a 3 meses para poder dar el tratamiento con radioyodo y posteriormente, bueno, obviamente ya se tuvo la evaluación por medicina nuclear, en donde la terapia, o más bien las indicaciones preterapia son sumamente importantes y los podemos dividir en bueno, ahorita más adelante vamos a ver, pero son terapias con respecto a los fármacos, con respecto a algunas cosas adicionales como tintes de cabello, estudios contrastados, y el otro objetivo o el otro pilar sumamente importante es la dieta baja, que más adelante vamos a ver. Posteriormente, se solicitan estudios de laboratorio y particularmente niveles de TSH y prueba de embarazo, ya que pacientes embarazadas no pueden recibir, bueno, no es que no puedan, sino que, bueno, pacientes embarazadas sí no pueden. Y pacientes con lactancia, se suspende la lactancia posterior a la toma de yodo. Es por eso muy importante que una paciente embarazada no es candidata o es una contraindicación para dar terapia con radioyodo. Eso como médicos nucleares o como que son los que otorgan el tratamiento, tenemos que constatarlo por medio de una prueba y los niveles de TSH, que es la hormona que estimula a la glándula tiroides. Ya más o menos adelante los voy a poner, pero esto es muy importante porque es un marcador de avidez o de preparación de las células tiroideas para asegurar una terapia exitosa. Posteriormente pasamos a la hospitalización y vamos a ir viendo al paso de la plática los demás puntos. Entonces aquí ya situándonos particularmente en todo lo que hay que hacer antes del día de la terapia, viene esta pregunta: ¿por qué necesito tener una preparación previa al tratamiento? Supongamos que esto es el lecho quirúrgico y los puntitos rojos son las células con los receptores listos para ingerir o introducir el yodo dentro de las células. Si yo tengo una preparación adecuada, es decir, mantengo estos receptores libres, pues cuando yo aplique el yodo radioactivo, van a ir al blanco y van a pegarse. Pum, pum. Por lo tanto, voy a tener una muy buena respuesta al tratamiento. ¿Qué pasa si yo no sigo las indicaciones del tratamiento, no tengo una dieta baja en yodo? Viene la saturación de estos receptores y por lo tanto, obviamente si teníamos, por ejemplo, por poner un número, 10 receptores y ya saturé la mitad, pues tengo mucho menos probabilidad de que esta terapia funcione. Por lo tanto, podemos tener una mala respuesta al tratamiento. Entonces, dentro de la preparación, es importante mencionar que hay que tener cuidado con algunos radiofármacos y particularmente con la levotiroxina.
Cuando nosotros tenemos a un paciente o cuando llega a medicina nuclear un paciente para terapia con radioyodo, como ya dijimos, ya tuvo un tratamiento quirúrgico, ya no hay tiroides. Entonces, tenemos que sustituir las hormonas que producía esta tiroides con algún fármaco. Y este fármaco es la levotiroxina, que es un sustituto de la hormona tiroidea. Esa se manda de forma diaria, en ayunas, con agua simple, y posterior a la toma de la levotiroxina se menciona que es 1 hora sin comer alimentos, sin tomar nada de alimentos, y ya posteriormente su vida normal. Eso es un tratamiento que queda de por vida. Sin embargo, cuando vamos a dar tratamiento con radioyodo, lo que queremos es generar justamente lo que les mencionaba previamente, ese ambiente adecuado para que todos los receptores queden abiertos o ávidos al yodo. Y entonces se suspende o se recomienda la suspensión de la levotiroxina por 1 mes previo a la aplicación del radioyodo. ¿Correcto? Entonces, en este tiempo, que son, pues es 1 mes, son 4 semanas, la paciente o el paciente no va a tomar la levotiroxina. ¿Qué consecuencias hay con respecto a esto? Cansancio, pérdida de cabello, podemos subir de peso, como falta de, o sea, muy bajo ánimo, como que todo se empieza a apachurrar, ¿no? A disminuir. A eso como, se le conoce como un estado hipotiroideo, porque estamos suspendiendo la levotiroxina y a cierto punto es normal. ¿Bien? Es importante que le digamos nosotros como médicos nucleares a los pacientes que pueden tener este comportamiento al paso del tiempo y que nos asusten, que es normal. Esto solo con la intención de que nosotros podamos llegar a niveles de TSH o de la hormona estimulante de tiroides mayor de 30 unidades sobre decilitro. Y ahora esto, ¿qué es la hormona estimulante de la tiroides? Como les mencioné previamente, esta hormona es producida por nosotros mismos a nivel de la hipófisis, y lo que hace esta hormona es que regula la producción de hormonas tiroideas. Sin embargo, en el contexto de terapia con radionúclidos o terapia con radioyodo, es un valor de referencia que el médico nuclear utiliza, que decíamos que es más de 30, para predecir la avidez de las células tiroideas remanentes al yodo. ¿Bien? Entonces es como una forma objetiva de asumir o de verificar que el paciente tuvo las medidas adecuadas previas al tratamiento. Ahora, dentro de de las indicaciones o de las medidas que tenemos o de las vías que tenemos para llegar a una elevación de la TSH, como ya les mencioné, es la suspensión de la levotiroxina 1 mes previo, y le agregamos a este plan, aparte de la suspensión de la levotiroxina, le agregamos una dieta baja en yodo 15 días previos a la terapia. ¿Bien? Entonces, ahorita más adelante vamos a ver qué alimentos están como restringidos y qué alimentos sí se pueden ingerir. Sin embargo, tengamos en cuenta que tanto por medio del fármaco como la dieta, estamos disminuyendo la cantidad de yodo de tal suerte que aseguramos un adecuado contexto para recibir el tratamiento con yodo radioactivo. Otra forma para poder llegar a este mismo objetivo es el Thyrogen, que es la TSH o la hormona estimulante de tiroides recombinante humana, que esta, a diferencia del otro plan, nos evita el estado hipotiroideo porque no suspendemos nada. Aquí el paciente sigue tomando la levotiroxina y su dieta normal, pero 2 días antes de la aplicación del radioyodo se le solicita, o sea, del Thyrogen se aplica intramuscular una dosis 48 horas antes y la segunda dosis 24 horas antes. De tal suerte que el día de la aplicación del yodo se necesita tomar los laboratorios de sangre para verificar que el valor de TSH haya llegado al nivel más de 30 unidades decilitro. Este tratamiento, ese segundo plan que les menciono, ¿tiene la misma eficacia o tenemos el mismo resultado entre uno y otro? Sí. ¿Me va a ir mejor si yo me aplico Thyrogen o suspendo la levotiroxina en cuanto a respuesta a tratamiento? No. O sea, la respuesta a tratamiento está demostrado que es similar. Ahora bien, este tratamiento es caro.
y usualmente la mayoría de los hospitales públicos no lo otorga. Es aproximadamente en unos 32,000 pesos las dos, o sea, le aplicas el tratamiento completo, pues las dos ampolletas. Entonces, digo, pues es una opción que se puede tener y en algunos contextos se recomienda, es decir, en pacientes que sean intolerantes al estado hipotiroideo, en pacientes con cardiopatía, en tratamiento con amiodarona, en donde no se pueda suspender este fármaco, en pacientes con síndrome metabólico mal controlado y en depresión o pacientes que tengan depresión mayor. O sea, en este tipo de pacientes se recomienda, o si el paciente lo quiere y lo puede comprar, adelante, ¿no? Nada más sabiendo este tipo de tiempos en los cuales tenemos que aplicarlo. Y bueno, pasando ahora al punto de la alimentación o de la dieta baja en yodo, pues tenemos múltiples alimentos que no podemos consumir. Aquí les pongo una lista de alimentos que están permitidos y alimentos que no están permitidos. Particularmente los que no están permitidos es obviamente la sal yodada, algas marinas, los pescados, los derivados, los lácteos, la soya, las coles, las judías, bueno, coles de Bruselas, judías verdes, brócoli, espinaca, bueno, yema de huevo, galletas, sobre todo los que tengan conservadores, tampoco chocolate. Como ven, son pues bastantes alimentos que se tienen que suspender y actualmente si ustedes buscan en internet, hay menús ya prefabricados en donde les dan opciones para poder tener como estos 15 días previos a la terapia, pues menús un poco amigables tanto a la economía del paciente como al gusto, porque pues también es complejo tener una dieta en donde nos es difícil apegarnos. ¿Qué otras cosas también tenemos que evitar? Se sugiere que los estudios contrastados se eviten al menos un mes previo, tomografías contrastadas por alguna u otra razón, suplementos vitamínicos un mes previo, bebidas energetizantes al menos 2 semanas o 15 días previos al tratamiento y teñirse el cabello al menos 4 meses previos. Esto es complejo, pero algunos tintes mencionan que son o que tienen niveles bajos de yodo. Entonces, solamente es cuestión de echarle ojo a la caja y ahí podemos darnos cuenta qué tipo de tintes podríamos utilizar. Y bueno, y ahora sí, cuando ya tuvimos esta preparación de un mes sin la levotiroxina y 15 días con la dieta baja en yodo, pasamos ya al día de la hospitalización o al día de la aplicación del yodo. Usualmente se hospitaliza al paciente un día antes, se hospitaliza justo para verificar que los niveles de TSH sean correctos, que no haya dudas, para platicar algunas inquietudes con el paciente, para que se acople a la habitación donde va a estar, que es plomada. Es una habitación normal, supongamos, pero las paredes tienen plomo para evitar que ustedes como portadores de radiación emitan radiación a los trabajadores que están pues fuera de la habitación, enfermeras, personal de intendencia, médicos, residentes, bla. Posteriormente ya es el día de la toma del radioyodo y qué pasa durante la estancia ya ahí dentro, ¿no? Entonces, una vez que pues ya el paciente se hospitalizó, usualmente se le piden que traiga consigo agua que serán unos 6, 7 litros de agua para que lo esté tomando constantemente. Como les mencioné previamente, el yodo se elimina particularmente dentro de las primeras 48 horas, principalmente por la orina, posteriormente ya son las heces fecales, pero justo hay que mantenernos hidratados para poder disminuir la mayor cantidad de la dosis ingerida. Alguna literatura menciona cialogogos, es decir, dulces o limones para estar salivando constantemente y evitar como que la concentración del yodo solamente en las glándulas. Y prácticamente es eso, solamente asegurar el buen estado de hidratación al momento de la aplicación del yodo o de la administración del radioyodo. Ahora, ya el día, o sea, ya ustedes llegan, traen su agua, traen sus limones para poder salivar un poco mejor, se instalan y ya el día de la aplicación de la toma de
obviamente hay una firma de consentimiento informado en donde se les explica cuáles pueden ser las complicaciones de esto, que más adelante las vamos a ver. Resolución de dudas con los pacientes, con el médico. Es importante que sepamos que cuando ustedes reciben o cuando una persona recibe radioyodo, se vuelve un contenedor de radiación. La radiación pasa del contenedor físico externo, cuando uno lo administra, pues pasa a la persona. Esta persona, obviamente, pues funciona de blindaje. Todo el cuerpo funciona de blindaje para disminuir la cantidad de radiación que yo estoy. Al inicio es muy alta, por lo tanto, por eso deben de estar en una habitación blindada, en una habitación plomada, para que evitemos daños a las personas externas. Sin embargo, es importante que cuando el médico nuclear venga y les esté contando cómo va a ser el proceso, cuando ustedes, una vez que ya tengan el yodo en la boca, bueno, ya hayan ingerido el radioyodo, es muy importante que ya después de eso no se hable al menos por 30 minutos. Y no se le hable al doctor así luego de frente de él. Gracias, doctor, porque ustedes al abrir su boquita emiten más radiación de la que nosotros necesitamos. Y nosotros pues lo hacemos constantemente. Por eso es importante educar muy bien al paciente y poder así disminuir tanto la radiación para el médico como la radiación para las personas que están ahí alrededor. Y en algunos centros se les permite entrar con el celular y con una bolsita de plástico, de tal suerte que cuando salgan, pues solamente se tire la bolsa de plástico, obviamente en los desechos radioactivos, y no pase nada, y ustedes puedan utilizar su celular sin problema. ¿Bien? Ahora, usualmente los efectos secundarios y digamos, los efectos secundarios más próximos o agudos puede ser náusea y o vómito. Si hay vómito, inmediatamente dentro de la primera media hora, es muy poco probable o casi nada probable de que haya un efecto terapéutico. Es muy importante por eso estarse hidratando, cuidar un poco de la ansiedad. Podemos tener gastritis por radiación, pero es como la molestia solamente, sin embargo no pasa más allá. Disgeusia, o que podamos tener como disminución de la percepción de los sabores, e inflamación del cuello o de las glándulas. Y esto es justamente porque pues el yodo se elimina tanto por todos los fluidos y particularmente a nivel de las glándulas, que son las más grandes que tenemos para la salivación. Por eso a veces duele este tipo de ciálogos que les mencionaba, que es el limón y algunos dulces ácidos, de tal suerte que podamos estar salivando y evitemos la éstasis o como pues la parada ahí de la radioactividad a nivel de las glándulas. Y pues usualmente los pacientes, estando dentro de la habitación blindada del hospital, pues se llevan entre unos 3, 4 días. Esto depende, o estos días dependen principalmente del estado de hidratación del paciente. Si el paciente se hidrata bien, va al baño, orina la mayor cantidad de las veces, pues aseguramos que más cantidad de radioyodo pues se vaya por orina y los niveles de radiación emitidos al ambiente o al exterior sean menos. Cuando un paciente ya va a ser egresado del hospital, se le toman niveles de radiación, que es prácticamente con un aparato, se les toma la rapidez de exposición o la cantidad de rayitos que está emitiendo el paciente a 1 metro de distancia. Y si esta cantidad es menos de 5 miliroentgen hora, el paciente ya es apto para salir a casa. Y se va obviamente en el alta tiene que llevar los cuidados o las medidas de seguridad radiológica al menos una semana posterior, o sea, durante una semana posterior a la ingesta del radioyodo. En estos cuidados que van a llevar en casa, aquí les pongo algunos ejemplos de lo que se les pide hacer. Es bajarle 2 veces a la taza del baño, 2, 3 veces a la taza del baño, de tal suerte que eliminemos o evitemos también mojar la taza, porque pues si el paciente dentro de la casa vive con más personas,
hay que ser empáticos y tratar de disminuir el riesgo de que mi familia o mis roomies tengan exposición a radiación de forma innecesaria. El uso exclusivo de plato e instrumentos para comer, es importante que el paciente los tenga y que se laven al final de toda la vajilla que se utilice para comer. Dormir solo en una cama, y si no se puede dormir o si no hay más habitaciones, al menos 2,5 metros de distancia, 2 metros de distancia con respecto al otro sitio donde la gente duerme. En una habitación pueden separar las camas y dormir separados. La distancia con los pacientes, vamos a estar conviviendo durante todo estos cuidados, esta semana en casa, es muy importante. Se recomienda que no haya acercamiento, que no haya convivencia con niños o mujeres embarazadas, de preferencia que no la haya. Y si sí o si por alguna razón tiene que haberla o que coexistir, al menos tiene que haber 1,5 metros a 2 de distancia, o sea, con la persona que tomó el radioyodo y las personas alrededor de él. Pueden estar en una sala, sí, pueden coexistir con más gente, sí, pero pues pueden platicar. Besos, no abrazos, no tener relaciones sexuales. En las mujeres, no embarazo durante al menos los primeros 6 meses posterior a la aplicación del radioyodo. Lavar la ropa de los pacientes aparte. Y, por ejemplo, en pacientes grandes o en pacientes que hayan tenido un accidente, que se hayan orinado en su ropa, en la ropa que traen, como ya les había mencionado, el yodo no se mantiene así con la energía súper alta por siempre. Va teniendo un periodo de decaimiento en donde pasando el tiempo va disminuyendo. La ropa se pone en una bolsita y se deja ahí 8 días. Y ya después de 8 días se puede lavar y volver a utilizar sin ningún problema. En esta diapositiva les pongo prácticamente lo mismo que les dije ahorita, pero tratando de ser un poco más didáctico en 10 medidas de seguridad radiológica que tenemos que tener. Algo que agregar a lo que ya habíamos dicho, creo que lo único que podría agregar es que la terapia con radionúclidos o con radioyodo no se interpone o no se puede interponer probablemente con alguna de tratamientos adicionales por alguna otra patología, obviamente a menos que sea levotiroxina, pero tomar sus medicamentos tal y como el médico tratante le haya dicho por alguna otra situación, no hay por qué suspender algún otro medicamento, estarse hidratando constantemente durante toda esa semana y pues nada. Sí, básicamente es lo que ya habíamos mencionado. Otra cosa, evitar orinar en la regadera, pues todo el mundo se baña en el baño, pues ser empáticos con los otros y disminuirles la cantidad de radiación que pueden tener los familiares. Y ya por último, una vez que, bueno, ya pasaron mis 8 días, usualmente a la semana, como les mencionaba, el yodo una vez ingerido se va a distribuir, va a quedarse o a ingresar en el tejido tiroideo que haya. En algunos casos puede ser tanto a nivel del lecho como a nivel de las lesiones a distancia. Y para nosotros verificarlo tenemos que tomar un rastreo, una imagen diagnóstica posterior a la aplicación del yodo. Y ese rastreo postdosis usualmente se hace a los 8 o 10 días, de 5 a 10 días posteriores a la aplicación del yodo. Usualmente se deja a la semana y aquí obtenemos una imagen, o sea, un rastreo, una imagen corporal de todo su cuerpo en donde verificamos dónde hay mayor concentración de radioyodo, ¿ok? Y de esa manera aseguramos los sitios con actividad y posteriormente el seguimiento es a los 6 meses. El seguimiento se hace por medio del marcador tumoral con la tiroglobulina, los anticuerpos antitiroglobulina, también con ultrasonido cervical y se puede hacer un rastreo corporal total a los 6 meses. Esto es lo que les mencionaba. Bueno, se puede hacer o no se puede hacer. Aquí lo importante es que a los 6 meses, cuando se haga la valoración de la respuesta a la terapia, se valore realmente los niveles de tiroglobulina, los niveles de
anticuerpos antitiroglobulina, y obviamente todos estos de preferencia con la TSH estimulada, es decir, sin el tratamiento, igual, la estimulación sin el tratamiento con la levotiroxina. Pero básicamente el seguimiento pues ya dependerá del médico que se quede tratando, el endocrino junto con el médico nuclear y el cirujano. Sin embargo, usualmente a los 6 meses es cuando ya se valora si hay respuesta estructural y respuesta propiamente bioquímica, y ya se encasilla al paciente para el seguimiento posterior. Sin embargo, aquí lo que nos importaba mencionar es cuál es toda esa preparación para poder recibir sea exitosa, o que tratemos de hacer que todas las condiciones que dependen de nosotros estén para que tengamos una respuesta buena, un tratamiento exitoso. Y aquí, por lo pronto, aquí les dejo mis datos, les dejo el correo por si tuvieran alguna duda, quisieran algún material con respecto a las infografías que les puse, o por medio de Cloud. Y aquí les dejo el código QR de mi página de LinkedIn y la página de Instagram que tenemos, que es prácticamente para subir contenido de medicina nuclear. Es de Instagram, y pues igual y ahí también funcionaría que nos siguieran para que vieran el tipo de contenido que subimos, que es prácticamente informativo. No sé si tuvieran alguna duda. Muchas gracias, doctora. Yo creo que vamos a leer las preguntas que están aquí y después ya los pacientes que quieran hacer alguna pregunta van alzando la mano y les vamos dando la palabra. Adelante, Okay. Anita. Gracias. Buenas tardes. Azucena Hola. nos pregunta, yo tengo rastreo el mes de julio y me aplican Thyrogen. Mi pregunta es, de acuerdo a lo mencionado, entonces no es necesaria la dieta. Cuando es el método de elección el Thyrogen, o sea, propiamente la dieta no es sumamente necesaria, porque lo que estamos haciendo es justo sustituirlo con el tratamiento. Si pudiera hacer la terapia, la dieta 2 semanas igual como lo estamos mencionando, podría ayudar, sí, porque pues realmente la dieta o el aporte del yodo por medio de la dieta ya sería menor. Sin embargo, si ella no quisiera, pues podría no hacerlo, y con el Thyrogen sería más que suficiente. Gracias, doctora. Sandra García solicita que si pueden poner de nuevo la pantalla de alimentación. Ahí va. Y María Eugenia Gómez Lira pregunta, ¿el uso de Thyrogen no produce algún daño ya que actúan en un par de días cuando de otra forma el organismo va quedando hipotiroideo poco a poco? No, justamente lo que evitamos, o sea, sí se ve bien ahí la pantalla, ¿verdad? Ya. Sí. Justamente lo que se evita con el Thyrogen es ese estado hipotiroideo. Es como ahorrarnos, y como vemos, el tratamiento es caro. Nos estamos ahorrando un mes de hipotiroidismo teniendo solamente la aplicación del tratamiento. Es como ser más amigable con nosotros mismos. Sin embargo, si no tenemos el recurso económico, es lo mismo. Y obviamente no hay un efecto secundario ni hay un efecto adverso con respecto a esto. Gracias, doctora. Y María Eugenia Gómez Lira vuelve a preguntar, ¿por qué no se recomienda usar desechables y lavar con cloro los utensilios? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no se recomienda usar desechables y lavar con cloro los utensilios? Pues lo de los desechables es prácticamente por la contaminación. Porque la mayoría de la gente, no sé, como que a veces tenemos una idea errónea del yodo, nos asustamos, ¿no? Pensamos que va a quedar ahí por siempre radioactivo y nos imaginamos cosas catastróficas. Y entonces, al estar utilizando, ¿cómo se dice? Este tipo de material, pues solamente generamos más basura. Y con cloro, propiamente, pues no hay una contraindicación realmente para esto, solamente el yodo es volátil, entonces digamos que generamos como gas radioactivo al utilizar el cloro. De preferencia es igual lavar, como les mencionaba, hasta el final, pues la ropa o la vajilla o lo que se utilice para comer, y sin problema. O sea, no hay que va a hacer daño. Siguiendo esas reglas, no tendría por qué haber ningún problema. Gracias, doctora.
Meg Gómez dice, si a los 7 meses de radiación con 150 milicuries mi TSH es de 0, ¿es necesario hacerme un rastreo? No necesariamente. Usualmente el seguimiento es con niveles de tiroglobulina, los anticuerpos de tiroglobulina. Eso es muy importante que lo tengamos bien presente. No puedo solamente guiarme con tiroglobulina si no me hago anticuerpos antitiroglobulina. ¿Por qué? Porque usualmente se sabe que disminuyen o hacen disminución ficticia de los niveles de tiroglobulina, y al haber anticuerpos antitiroglobulina significa que hay tiroglobulina, pero que está ocultada o que está sesgada por la presencia de estos. Siempre tiene que ser el seguimiento dual. Si hay una disminución o si no hay tiroglobulina y tampoco anticuerpos antitiroglobulina, entonces estamos ante una respuesta exitosa, una respuesta excelente. Por lo tanto, no se recomienda como tal, o sea, no es mandatorio el rastreo. Pero siempre y cuando, y también obviamente ultrasonido, sin ultrasonido o tomografía o en estudio convencional, no vemos ninguna alteración, tampoco está indicado el rastreo. Gracias, doctora. Irma Torres le da las gracias por su explicación. Dice que le encanta cómo transmite la información tan clara, gráfica y especial para los pacientes. Muchas gracias. Tomó el yodo. Mi cirugía fue el 14 de abril de 2021. Tengo 34 años. Mi reporte patológico fue carcinoma papilar convencional, no encapsulado, con degeneración quística unifocal, tamaño 1.4 por 1 centímetro, con bordes quirúrgicos negativos a 2 micras de la cápsula tiroidea, invasión linfovascular presente, invasión perileonar no evidente, calcificaciones presentes. El oncólogo del IMSS me envió 200 milicuries de yodo, aunque él no me operó. Tengo dudas si es la dosis adecuada para mí o todavía se puede modificar. Pues ahí caería, bueno, la dosis sería la adecuada entre 100-150 milicuries. De otros componentes, como los niveles de tiroglobulina y eso, pero pues probablemente la dosis va a funcionar. Probablemente nos estamos pasando un poquito más allá, porque al menos no hay documentado metástasis a distancia, solamente por el de patología, quedaría como un riesgo intermedio, pero pues igual y el médico, ya que valoró, vio algún otro dato para justificar los 200. O sea, la dosis sí va a funcionar. Si eso le genera tranquilidad, sí va a funcionar. Probablemente podría ser menos, pero sí va a ser exitoso. Sí, obviamente hay una buena preparación. Gracias, doctora. En Facebook nos está preguntando Mónica Salas, después del tratamiento, ¿cómo debe ser la alimentación? Normal. Después del tratamiento ya todo se recupera, todo toma su camino normal. O sea, ya después del tratamiento per se, de los 8 días, de todo este ritual de medidas radiológicas, el tratamiento, los medicamentos, todo ya es igual que como era antes. Porque seguimos en el contexto de que seguimos sin tiroides. Por lo tanto, tenemos que retomar este suplemento. Y así como lo haya indicado el médico tratante, ya sea el nuclear y o el médico endocrinólogo, se tiene que seguir. Gracias. La profesora Leiva pregunta, ¿el yodo radioactivo elimina cualquier metástasis de algún ganglio? Depende mucho, o sea, si solamente fueran lesiones metastásicas ganglionares, sí hay una buena respuesta al tratamiento. Y también depende qué histología sea, qué dosis de radioyodo se haya dado desde la inicial, los grandes pilares o los factores que impactan en la respuesta adecuada del tratamiento. Gracias. Miguel Ángel Ibarra pregunta, ¿es verdad que la variedad de células altas no absorbe el yodo radioactivo? Ese se considera como una variante histológica desfavorable, sin embargo, entraría dentro del riesgo intermedio, y por eso mismo a este tipo de pacientes se les da más cantidad de dosis. No es que no absorba el yodo radioactivo, sino que probablemente es una histología desfavorable que la absorbe con menor cantidad. No hay tanta expresión del receptor. Pero esto se trata de compensar inicialmente. Obviamente va aunado a más características, pero si solamente fuera eso, pues sí puede ser candidato. Gracias.
Elisa Floriani nos dice, ¿las glándulas salivales pueden sufrir mucha inflamación o molestas después de mucho tiempo de haber tomado el yodo? Pues puede quedar una molestia crónica, sí, porque como les menciono, si no hay una buena, si la cantidad de yodo se queda por mucho tiempo aquí, genera un proceso inflamatorio. Usualmente es agudo, es decir, dentro de los primeros días, pero si no hay un buen drenaje de la saliva y hay mucha éstasis, sí puede quedar un proceso inflamatorio y puede generar molestias